¿Cómo están, señores estudiantes? Muy buenos días, deseándoles que tengan una excelente semana. Esta semana vamos a ver el tema sobre la crisis moderna, pero primero vamos a iniciar con una pequeña frase. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos. Ya, no hagamos las cosas por obligación, sino hagamos porque nos gusta hacer las cosas. Mientras más nos guste, más vamos a amar lo que hacemos y lo que hacemos va a salirnos de una manera correcta. Ya, ese es el mensaje de esta semana. Amar lo que hacemos, ¿ya? Ahora sí, dentro de la crisis moderna tenemos a un gran pintor, se lo podría decir, que tuvo un gran auge en ese tiempo, que fue Pablo Picasso, que fue el padre del arte moderno. La trascendencia de Picasso no se agotó en la función del cubismo, relacionada a tendencias que rompieron con la reproducción tradicional de liquidar la perspectiva y el mundo antes visto. Ya, él fue un gran pintor que con cada una de sus pinturas iba transmitiendo un mensaje de la época en la que se estaba desarrollando. Pablo Picasso es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos por su tendencia revolucionaria, que va más allá del cubismo, ya que rompió con todos los estereotipos tradicionales y liquidó la perspectiva y el punto de vista único. Picasso indagó en muchas facetas del arte, expresando a través de su pintura sus sentimientos que van desde la quietud hasta la profundidad de la melancolía. Fue un artista comprometido con los problemas de su época. ¿Qué hacía él? Él en cada pintura transmitía un mensaje que en ese tiempo, ya sea negativo, apoyaba para que para una evolución. Ahora, ya aprendimos de un gran pintor y un gran artista, pero eso nos va a dar paso para que aprendamos a hacer un resumen. En clases anteriores vimos sobre los signos de puntuación, vimos sobre el punto, coma, cuándo debíamos poner los puntos y coma, cuándo debíamos solo poner un punto, punto aparte. ¿Ya? Ahora vamos a tratar sobre el resumen. El resumen es una exposición breve, ya sea oral descrito, de las ideas principales o partes de un asunto material. El resumen es una breve representación del contenido de un documento. Recuerda que representar es estar en el lugar de otro, es decir, con diferentes palabras sin cambiar qué, la idea principal. Por ejemplo, una paloma representa la paz. Como la paz es una idea abstracta y ambigua, la paloma sintetiza simbólicamente el concepto de paz. Una fotografía representa la realidad. De igual modo, un resumen recoge lo más importante de un texto para representarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser el resumen? El resumen solo es una representación de un contenido de forma sintetizada con nuestra propia palabra sin perder qué, sin perder la idea principal. Las características del resumen son 4 características. Entropía. Economía y efectividad en el uso del lenguaje. Utilizar el menor número de palabras para expresar una idea. Por eso es un resumen. Lo buscamos sintetizar. Pertinencia. Adecuación al contenido del documento. Ni explicarlo ni criticarlo. Ya, solo buscamos resumir. Coherente. Grado de relevancia entre las partes de un discurso. Y consistente, organizado de forma estructural y con un contenido y un estilo único, sin perder qué, sin perder la idea principal. Un resumen debe ser breve, debe ser claro con un contenido preciso, utilizando los términos precisos para alcanzar la plenitud en palabras simplificadas. Conciso. El resumen es una condensación de la información y debe ser fiel,
refleja los elementos esenciales del documento original. Directo, destacando el contenido principal del documento y distinguiendo entre la información esencial y la información anecdótica. Objetivo, el resumen no debe calificarse ni interpretarse. Y metódico, debe ser ordenado con una estructura esquemática del documento original. ¿Ya? Tipo o clasificación del resumen. Como ya vimos, ¿qué es un resumen? ¿Cómo se caracteriza el resumen? ¿Qué pautas nomás debe tener el resumen? El resumen se divide en resumen argumentativo, en resumen informativo y en muchos más resúmenes, pero eso va a quedar de tarea para esta semana. Y ya vamos a ir a investigar qué tipos de resúmenes nomás existen. Ya, ahora vamos con el arte de la opinión. Hablamos de Picasso, aprendimos a hacer un resumen y ahora vamos a dar nuestra opinión. Los textos periodísticos forman parte de nuestra vida cotidiana. Gracias a ellos estamos informados de todo lo que ocurre en el mundo. Pero un texto periodístico es la opinión, es un artículo de opinión que una persona realiza una investigación y de esa investigación opina o relata un hecho o un suceso. El artículo de opinión tiene tres categorías. Generalmente presenta una estructura expositiva argumentativa. A partir de un hecho de la actualidad, el articulista expone una idea y la argumenta a favor o en contra, es decir, da su opinión ya sea positiva o negativa. Consta con una introducción, un desarrollo y una conclusión. El tema es libre, lo elige el propio autor en función al interés del género o a la actuación del asunto. El artículo de opinión debe presentar un estilo ágil y un lenguaje claro, aunque cada autor posea un estilo particular que queda de manifiesto en el texto. Está escrita en primera persona, pues el artículo se implica en lo escrito, y la intención es difundir la opinión del autor sobre el tema, lo que tiende a coincidir necesariamente con la del periodista y lo hace reflexionar a los lectores sobre un hecho o un suceso o una circunstancia que haya sucedido, ya sea esta de manera positiva o de manera negativa. ¿Ya? A ver, ¿qué vimos en esta clase? Vimos sobre Pablo Picasso, que fue un gran pintor de la Edad Media que transmitía ¿qué? Transmitía su forma de expresión, ya sea esta de felicidad, tristeza, odio, ¿en base a qué? En base a pinturas que plasmaba. Aprendimos sobre el resumen. El resumen debe ser una síntesis de un tema con nuestras propias palabras sin desviarnos de la idea principal. Y aprendimos sobre el texto de una opinión. Ya este texto puede ser argumentativo, puede ser de manera crítica, puede ser expositivo, ya, pero este debe tener un esquema, debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, ya. Por favor, les deseo que tengan una excelente semana, que se igualen con sus tareas, que realicen los deberes de esta semana y que les vaya muy bien.